Vale, buenos días. Lo que vamos a hacer hoy es ver la explicación del verbo to be y del verbo have got. Vale, vamos a empezar con el verbo to be. Bien, tenemos aquí esta explicación de PowerPoint, nos dice verbo to be. Bien, el verbo to be lo primero que tenemos que saber es lo que significa. Significa ser y también significa estar. Principalmente eso es lo que significa el verbo to be. El verbo ser y el verbo estar. En un solo verbo, en el verbo to be, tienes esos dos significados. En español utilizamos dos verbos, ser y estar. En inglés solo uno, el verbo to be. Por ejemplo, I am at school, yo estoy en el colegio. O she is tall, ella es alta. Pero el verbo to be también lo podemos usar para hablar de otras cosas. Por ejemplo, para decir nuestra edad. En español decimos yo tengo 13 años. Pero en inglés no utilizamos el verbo have got, que es el verbo tener, para decir la edad. Utilizamos el verbo to be. ¿Ok? También podemos utilizar el verbo to be para hablar del tiempo, de qué tiempo hace, y para hablar de sentimientos. Por ejemplo, para hablar del tiempo. It is cloudy and cold today. Está nublado y hace frío hoy. Para hablar de sentimientos, cosas que sentimos o sensaciones, por ejemplo, they are hungry. Ellos tienen hambre. Se utiliza el verbo to be, aunque en español lo traduzcamos por el verbo tener hambre. Y lo mismo pasa con la edad. Yo tengo 14 años, I am 14 years old. Vale, tenemos aquí en esta diapositiva el verbo to be en afirmativa. Y las dos formas que conocemos, la forma larga y después de la barra tenemos la forma corta. Siempre que el sujeto sea I, vamos a utilizar am. I am, que sería yo soy o yo estoy, y la forma corta I'm. Siempre que el sujeto sea you, de tú, you are, o la forma corta your. Siempre que el sujeto sea he, él, he is o his. Siempre que el sujeto sea she, ella, she is o she's. Siempre que el sujeto sea it, para referirnos a una cosa o a un animal, diremos it is o its. Y ahora vamos con el plural. Siempre que el sujeto sea we, nosotros, decimos we are o we're. Siempre que el sujeto sea you, vosotros, será you are o your. Y siempre que el sujeto sea they, vosotros, o sea ellos, será they are o their. ¿Ok? Si nos fijamos bien, vemos que en afirmativa el verbo to be tiene tres formas posibles. Am, que solo se utiliza cuando el sujeto es yo, I. El are, que se utiliza siempre que el sujeto sea plural, nosotros, vosotros y ellos, y siempre que el sujeto sea tú, de singular, you are. Y luego tenemos la forma is, que se utiliza siempre con la tercera persona del singular, con él, ella, y para hablar de una cosa y un animal. Tenemos un breve ejercicio. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en quién es el sujeto de la frase para saber si poner am, is o are, cualquiera de las tres formas del verbo to be. Pues siempre que el sujeto sea she, hemos dicho que tenemos que poner is. She is a teacher, ella es profesora. Siempre que el sujeto sea I, ponemos am. I am tall and thin. Yo soy alto y delgado. Siempre que el sujeto sea it, ponemos is. It is black, es negro. Siempre que el sujeto sea we, nosotros, que es plural, tenemos que poner are. We are classmates. Nosotros somos compañeros de clase. Siempre que el sujeto sea you, que puede ser vosotros o tú, si es plural o singular, tenemos que poner are. You are brother and sister. Siempre que el sujeto sea he, él, ponemos is. He is my friend. Y siempre que el sujeto sea they, ellos, ponemos are. Igual que con todos los sujetos plural. They are his parents. Ellos son sus padres. Vale, no siempre nos va a aparecer una frase como todas estas, con el pronombre de sujeto tal cual. A veces en vez de she, en la frase nos va a aparecer my sister, mi hermana. Pero tenemos que saber que my sister equivale a decir she, a decir ella, para poner su forma correcta del verbo to be. Por ejemplo, aquí, my sister in group 1D. My sister, que es lo mismo que decir she, is in group 1D. Tom and I
Tom y yo somos nosotros. Esto es plural. Esto es lo mismo que decir we. Pues siempre que es plural ponemos are. Tom and I are best friends. Tom y yo somos mejores amigos. Mark and you. Esto también es plural. Mark y tú. Pues siempre que es plural, la forma correcta del verbo to be es are. Mark and you are friendly. Mark y tú sois simpáticos. Ahora tenemos the dog, el perro. Es un animal. Es lo mismo que decir it. Y con it hemos visto que poníamos is. The dog is small. El perro es pequeño. Luego tenemos your mother. Your mother, tu madre, es lo mismo que decir she. Pues con she ponemos is. Your mother is a vet. Tu madre es veterinaria. Luego tenemos Lucas's cat, el gato de Lucas. El gato de Lucas es un animal en singular, es lo mismo que decir the dog, el perro. Por eso ponemos is. Lucas's cat is white and brown. El gato de Lucas es blanco y marrón. Y por último, esta es muy fácil, siempre que nos salga el sujeto yo, I am angry. Yo estoy enfadado. Vale, vamos con la negativa. Siempre que el sujeto es I, la forma del verbo to be en negativa es I am not. Pero lo más común es ponerlo en forma corta. I'm not. Yo no soy o yo no estoy. Cuando el sujeto era you, pues you are not, pero lo más común es su forma corta. You aren't. Tú no eres o tú no estás. Siempre que el sujeto era he is not, he isn't, es la forma más común. Él no es o él no está. Con she pasa lo mismo, she is not o she isn't. Y con it pasaba lo mismo, it is not o it isn't. Y ahora venían las tres formas de plural. Con el plural siempre poníamos are, en este caso en negativa, are not, o su forma corta, que es la más común, que es aren't. We aren't, nosotros no somos o nosotros no estamos. You aren't, vosotros no sois o vosotros no estáis. They aren't, ellos no son o ellos no están. Tenemos otro ejercicio para completar con la forma correcta del verbo to be en negativa. Con am not, isn't o aren't. Dependiendo quién sea el sujeto, pondremos uno u otro. En la primera el sujeto es the teacher, el profesor o la profesora. Esto puede ser he o puede ser she. Con he o she hemos visto que poníamos isn't. So the teacher isn't angry. El profesor no está enfadado. Con they, que es plural, ellos, poníamos aren't. They aren't tired. Ellos no están cansados. Sally. Sally es un nombre de chica. Pues es lo mismo que decir ella, she. Pues Sally isn't my sister. Sally no es mi hermana. We, nosotros. Esta es plural. Siempre que es plural, aren't en negativa. We aren't from England. Nosotros no somos de Inglaterra. Tenemos otra plural, Billy and his dog. Billy y su perro es lo mismo que decir ellos. Es lo mismo que decir they. Pues con plural, aren't. Billy y su perro no están en la casa. La siguiente es muy sencilla. Siempre que tenemos I, en afirmativa esa era I am. En negativa, I'm not. I'm not at school today. Yo no estoy en el colegio hoy. Y por último, otra plural, porque tenemos Laura and you. Laura y tú. Siempre que es plural, aren't. Laura and you aren't hungry. No tenéis hambre. Vale, por último vamos a ver cómo hacer las preguntas y las respuestas con el verbo to be. En inglés nunca podemos empezar una pregunta con el sujeto. Nunca la vamos a empezar con I, con she, my mother, Peter, the dog. Nunca puedes empezar una pregunta por el sujeto. Siempre la tienes que empezar por un verbo. Así que en este caso, para hacer una pregunta con el verbo to be, le tenemos que dar la vuelta a la afirmativa. En afirmativa era I am, pues ahora en pregunta al revés. Primero el verbo y luego el sujeto. Am I, lo que sea. Y la respuesta corta es yes you are o no you aren't. Para preguntar con you, pues le damos la vuelta también. Are you, lo que sea. Y la otra persona responde yes I am o no I'm not. Para preguntar por él, is he a teacher, por ejemplo, pues decimos yes he is o no he isn't. Para preguntar por ella, is she a teacher? Yes she is, no she isn't. Para preguntar por una cosa o por un animal, is it a dog? ¿Es un perro? Yes it is
o no, it isn't. Para nosotros, somos nosotros, are we students? Yes, you are, o no, you aren't. Si vosotros sois, o no, vosotros no sois. Para preguntar por vosotros, are you students? ¿Sois vosotros estudiantes? Y los otros responden, yes, we are, si nosotros somos, o no, we aren't, no, nosotros no somos. Y por último, para preguntar por ellos, ¿son ellos, are they students? Yes, they are, sí lo son, o no, they aren't, no lo son. Vale, vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos una pregunta y una respuesta, y tenemos dos huecos, nos falta el verbo. Pues nos tenemos que fijar en el sujeto de la pregunta. El sujeto de esta pregunta es she. Pues siempre que empezamos por she, o sea, siempre que tenemos el sujeto she, la forma correcta del verbo to be es is. Is she a doctor? ¿Es ella médico? La respuesta sería no, she isn't. No, ella no es médico. Vale, en la siguiente pregunta, el sujeto, cuidado, no solo es Lucy, es Lucy and Tom. Esto ya es plural. Lucy y Tom son ellos. Es lo mismo que decir they. Pues siempre que sea plural, ponemos are. Are Lucy and Tom at work? Y la respuesta es afirmativa. Yes, they. Pues siempre respondemos con lo que hemos preguntado. Yes, they are. Vale. En la siguiente pregunta el sujeto es the bird, el pájaro. El pájaro es un animal, es lo mismo que decir it. Y con it ponemos is. Is the bird yellow? ¿Es el pájaro amarillo? Y la respuesta afirmativa sería yes, it is. Y por último, tenemos una pregunta con yo. Siempre que era el sujeto I, poníamos am. Am I funny? ¿Soy yo divertido? Y la otra persona me va a decir no, tú no lo eres. Cuidado porque aquí ya cambia, porque el sujeto de la pregunta es I, pero el sujeto de la respuesta es you. Pues con you poníamos are, pero como es negativo, ponemos aren't. No, you aren't. ¿Ok? Vale, hemos terminado la explicación del verbo to be. Nos vamos a cambiar a la explicación del verbo have got. El verbo have got significa tener en inglés. Vale, pues aquí tenemos la presentación y nos dicen have got. ¿Para qué se utiliza el verbo have got? El verbo have got significa tener e indica posesión, lo que la gente posee, lo que la gente tiene. Por ejemplo, Anna's got an iPhone. Ana tiene un iPhone, el verbo está en azul. También podemos utilizar el verbo have got para hablar sobre la familia. La familia no se posee, porque las personas no se poseen, pero sí podemos decir yo tengo 2 hermanos y una hermana. I've got 2 brothers and a sister. Y también lo podemos utilizar para hablar sobre ciertas características físicas, de cómo tengo el pelo, cómo tengo los ojos. ¿Okay? Por ejemplo, Dan has got short dark hair. Dan tiene el pelo moreno y corto. O por ejemplo, mi perro tiene una cola larga. My dog hasn't got, en este caso es negativa, no tiene a long tail. Bien, ¿cómo hacemos o cómo conjugamos el verbo have got en afirmativa? Afirmaciones. Pues, si nos fijamos en todas estas frases de ejemplo, nos vamos a dar cuenta que siempre tenemos que poner have y detrás el got. Menos cuando el sujeto de la frase sea he, sea she o sea it. Porque entonces el have se convierte en has y detrás el got. O sea que siempre va a ser have got, menos cuando el sujeto es la tercera persona del singular. Él, ella o cuando hablamos de una cosa o un animal en singular. Por ejemplo, I have got a blue bike. Yo tengo una bici azul. O he has got green eyes. Él tiene los ojos verdes. O we have got a red car. Nosotros tenemos un coche rojo. Así que siempre muchísimo cuidado cuando el sujeto sea he, she o it. El have got cambia a has got. Vale, esta es la estructura. Siempre que el sujeto sea I, you, we o they, ponemos have y luego el got.
Pero el have también se puede poner en forma corta. Te lo pongo aquí entre paréntesis. Apóstrofe VE. Es lo mismo en forma corta que en forma larga. Tenemos dos ejemplos. Uno en forma larga. You have got brown hair. Tú tienes el pelo castaño. Y uno en forma corta. We've got. Cuando lo pronunciamos en forma corta, esta VE se pronuncia como una F. Entonces tenemos aquí we y luego una F. Pues we've got brown eyes. Nosotros tenemos los ojos marrones. Y siempre que el sujeto sea he, she o it, él, ella, una cosa o un animal, el have cambia a has. Y la forma corta del has es apóstrofe S. Y detrás tenemos que poner el got. Y detrás del got, pues lo que se posee, lo que tenemos o no tenemos. Por ejemplo, my father has got a black car. Esto está en forma larga. Mi padre tiene un coche negro. O the dog's got a long tail. El perro tiene una cola larga. Esto está en forma corta. Vale, ¿cómo lo hacemos en negativa? Pues lo mismo. En negativa siempre va a ser haven't got, menos cuando el sujeto sea he, she o it, que en vez de haven't got será hasn't got. Cuidado con hasn't, que hay gente que le pone una E detrás de la S, pero no lleva E. Hasn't y haven't. Haven't got y hasn't got. El hasn't got solo cuando el sujeto es he, she o it, él, ella, una cosa o un animal. Esta es la estructura de la negación. Siempre que el sujeto sea yo, tú o vosotros, nosotros y ellos, ponemos have not, que lo más común es decirlo en forma corta, haven't, y luego el got. Ejemplo en forma larga, I have not got two brothers. Yo no tengo dos hermanos. Ejemplo en forma corta, my friends haven't got a horse. Mis amigos no tienen un caballo. Pero si el sujeto de la frase es él, ella, una cosa o un animal, tercera persona del singular, ponemos has not got en forma larga o en forma corta, que es lo más habitual, hasn't got. Ejemplo en forma larga, Tom has not got big eyes. Tom no tiene los ojos grandes. Ejemplo en forma corta, my sister hasn't got 3 children. Mi hermana no tiene 3 hijos. Vale, pues tenemos un ejercicio. Nos dice que completemos con la forma correcta del have got, ya sea en afirmativa o en negativa. ¿Cómo sé yo si es afirmativa o negativa? Pues te lo pongo al final de la frase. Si hay un más es afirmativa, si hay un menos es negativa. La primera frase es afirmativa y el sujeto es Linda, que es lo mismo que decir ella, she. Pues con she el have cambiaba a has. She has got long hair. Ella tiene el pelo largo. La siguiente frase también es afirmativa y el sujeto es plural, Ben and Rob, que es lo mismo que decir ellos, they. Pues con they ponemos have got. Ben and Rob have got new glasses. La siguiente, el sujeto es the dogs, los perros, también es plural, son ellos, así que también va a ser have got. En este caso, como es negativa, el have cambia a haven't. The dogs haven't got short tails, los perros no tienen colas cortas. Ahora tenemos otra negativa y el sujeto es Mark's sister, la hermana de Mark, o sea, el sujeto es ella, she. Pues cuidado porque con she ponemos has y en negativa el has se convierte en hasn't. Mark's sister hasn't got a green pen, no tiene un boli verde. Ahora tenemos otra negación, el sujeto es my neighbors, mis vecinos. Pues mis vecinos no tienen el pelo rubio, siempre que sea plural vamos a poner have y en negativa haven't. My neighbors haven't got blonde hair. Ahora nos dan una afirmativa y el sujeto es the elephant, el elefante. El elefante es un animal, es lo mismo que decir it. Pues con he, con she y con it ponemos has got big ears. El elefante tiene las orejas grandes. La siguiente frase es afirmativa también. John and I. John y yo somos nosotros. Nosotros es plural. Pues con plural siempre have got. John and I have got a cat. Tenemos un gato. Y por último en negativa, her brother, su hermano, es lo mismo que decir él. Es lo mismo que decir he. Pues con he ponemos has got. Pero como es negativa, hasn't got. Vale, ya os he explicado en el verbo to be que las preguntas en inglés nunca pueden empezar por el sujeto, siempre empiezan por un verbo. Lo mismo pasa con el have got.
nunca puedo empezar la pregunta con I, you, he, she, sino que primero tengo que poner el verbo o have, dependiendo de quién sea el sujeto que vaya detrás, y si el sujeto que va detrás es he, she o it, empezamos por has en vez de por have. Entonces ponemos have o has, luego el sujeto, y detrás del sujeto, lo veis aquí en rojo, tenemos que poner el got. Y ya luego detrás del got, todo lo demás, y cerramos la pregunta. Para hacer las respuestas cortas, pues yes, sujeto have, o yes, sujeto has, si el sujeto es he, she o it. Y si es negativa, no, sujeto haven't, o si el sujeto es he, she o it, no, sujeto hasn't. ¿Ok? La estructura es la siguiente. Empezamos por have, si el sujeto que le sigue es cualquiera de estos. I, you, we o they. Y detrás del sujeto got, y luego todo lo demás y el signo de interrogación. La respuesta yes, sujeto have o no, sujeto haven't. Por ejemplo, have your friends got football boots? ¿Tienen tus amigos botas de fútbol? Yes, they have. Pero si el sujeto de la pregunta fuera he, she o it, ahora tenemos que empezar por has, luego el sujeto y luego el got. Respuesta corta, yes, sujeto has, no, sujeto hasn't. Por ejemplo, has Laura got short hair? ¿Tiene Laura el pelo corto? No, she hasn't. Tenemos un ejercicio para preguntas. El sujeto aquí es you. Con you tenemos que poner have. Y luego siempre, detrás del sujeto, el got. Have you got brothers or sisters? ¿Tienes tú hermanos o hermanas? Vale, en la respuesta nos faltan dos cosas. Lo primero, el sujeto. Y luego, el verbo. En este caso, si yo le pregunto a una persona, have you got brothers or sisters? ¿Tienes tú hermanos o hermanas? La otra persona va a responder, no, yo no tengo. Así que el sujeto aquí será yo. No, I. Y ahora en vez de have, como es negativa, haven't. No, I haven't. En la siguiente el sujeto es your mother, que es lo mismo que decir ella, she. Pues como esto es she, empezamos por has. Has your mother got curly hair? El sujeto es ella, pues habrá que poner she. Yes, she has. En la siguiente el sujeto es Anna and Chloe. Es plural, son ellas. Pues como es plural, empezamos por have. Have Anna and Chloe got? El got sale aquí un poco para el lado. The new book, el libro nuevo. Anna y Chloe son ellas. ¿Cómo es ellas en inglés? Yes, they have. Y en la última pregunta, el sujeto es your neighbor's cat. El gato de tus vecinos. El gato de tus vecinos es un animal en singular. Como es un animal en singular, ponemos has. Has your neighbor's cat got gray fur? La respuesta, si nos referimos a un animal, el sujeto es it. No, it hasn't. ¿Ok? Vale, pues hasta aquí la explicación del verbo to be y del verbo have got.